Carmen Martínez Albelda, más conocida como la cocinera de Valencia, natural de Cullera, criada entre los aromas del mercado central y las brisas del Mediterráneo. En 2016, después de 15 años ascendiendo en la escala gastronómica valenciana, había conseguido el puesto de jefa de cocina en La Albufera, un restaurante de alto standing en el centro histórico de Valencia. Un local que, bajo su dirección culinaria, se había convertido en referente de la nueva cocina valenciana, atrayendo a una clientela exclusiva y adinerada. Lo que nadie podía imaginar era que tras los fogones y el ambiente sofisticado se ocultaba una de las mayores operaciones de lavado de dinero del narcotráfico de la costa mediterránea. Carmen, con su meticulosa atención al detalle y su inquebrantable sentido de la justicia, comenzó a notar patrones extraños: reservas fantasma, cuentas infladas, pagos en efectivo desproporcionados y un dueño, Javier Montesinos, que aparecía irregularmente con misteriosos inversores que jamás probaban la comida. Durante 3 años, utilizando su posición privilegiada pero invisible en la trastienda del restaurante, Carmen documentó cada anomalía, fotografió encuentros clandestinos y recopiló pruebas de una red que blanqueaba millones de euros procedentes del narcotráfico colombiano. Su investigación, realizada entre salsas y guisos, entre turnos interminables y bajo la constante presión de la excelencia gastronómica, acabaría proporcionando a la UDICO las pruebas necesarias para desmantelar una red internacional que operaba impunemente gracias a sus conexiones políticas locales. Así comenzó la historia de la mujer que utilizó las herramientas de su oficio para servir el plato más importante de su vida: justicia en una ciudad donde el dinero y el poder parecían tener siempre la última palabra. La noche en que todo comenzó, Valencia ardía en las tradicionales hogueras de las Fallas. Era 19 de marzo de 2016, y mientras la ciudad celebraba con pirotecnia y música, Carmen Martínez ultimaba los detalles de un menú especial en la cocina de La Albufera. A sus 42 años, esta mujer menuda pero de presencia imponente en la cocina había construido una reputación envidiable en el competitivo mundo gastronómico valenciano. El restaurante, ubicado en un edificio histórico del siglo XVIII en pleno barrio del Carmen, ostentaba una decoración que mezclaba elementos tradicionales valencianos con toques contemporáneos. Techos altos con vigas de madera vista, paredes de piedra antigua cuidadosamente restauradas y una iluminación cálida que creaba una atmósfera íntima y exclusiva. Las mesas, nunca más de 15 para garantizar un servicio impecable, se distribuían estratégicamente para ofrecer privacidad a los comensales. El reservado, una habitación separada con acceso independiente desde un callejón lateral, era especialmente cotizado por empresarios y políticos que buscaban discreción para sus reuniones. La cocina bullía en una coreografía perfectamente orquestada, 6 cocineros trabajando en sincronía bajo las órdenes precisas de Carmen, el tintineo metálico de las cazuelas, el siseo del aceite caliente, los cuchillos percutiendo rítmicamente sobre las tablas de corte. Para un observador casual, sería imposible percibir que algo extraordinario estaba a punto de suceder en medio de esta aparente normalidad. «Jefe, tenemos un problema con el proveedor de ángulas», dijo Martín, su segundo de cocina, acercándose con discreción. Martín Roig, un hombre de 35 años nacido en Denia, llevaba trabajando con Carmen desde que ella asumió la jefatura de La Albufera. Alto, delgado, con un bigote fino que cuidaba con esmero, era conocido por su meticulosidad con los pescados y mariscos, productos que conocía desde niño gracias a su familia de pescadores. Leal hasta la médula, Martín admiraba profesionalmente a Carmen, aunque nunca había conseguido descifrar completamente a la mujer detrás de la chef. Su relación era cordial, pero siempre centrada en lo culinario, con raras incursiones en temas personales. Carmen frunció el ceño. Las angulas formaban parte del plato estrella del menú especial, una reinterpretación contemporánea de la tradicional All y Pebre. ¿Ahora me lo dices? ¿Qué ha pasado? Han entregado solo la mitad del pedido y a casi el doble de precio, respondió Martín, mostrándole el albarán. Carmen examinó el documento con ojo crítico. Era el tercero ese mes con irregularidades similares. Algo no encajaba.
La partida presupuestaria para materia prima se había disparado en los últimos meses, pero paradójicamente, las cantidades reales que llegaban a la cocina habían disminuido. Vale, ajustaremos las raciones. Hablaré con Montesinos mañana, dijo refiriéndose al propietario del restaurante. Su mente ya trabajaba en las adaptaciones necesarias para el menú, quizás una espuma de ajo negro con polvo de pimentón ahumado para intensificar el sabor y justificar porciones más pequeñas. O tal vez sustituir parcialmente las ángulas con fideos de arroz negro teñidos con tinta de calamar y cuidadosamente texturizados para emular la famosa delicatessen. Carmen siempre había destacado por su capacidad de improvisación y adaptación, virtudes indispensables en la alta cocina y que, sin ella saberlo aún, resultarían cruciales en los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. Mientras reorganizaba el menú mentalmente, la puerta de la cocina se abrió. Javier Montesinos, un hombre de 50 y tantos años, complexión robusta y siempre impecablemente vestido, entró seguido por dos desconocidos. No era habitual que el dueño apareciera durante el servicio, y menos aún que trajera visitas a la cocina. Montesinos era un personaje conocido en los círculos empresariales valencianos. Originario de una familia de clase media de Gandía, había ascendido rápidamente en el sector inmobiliario durante el boom de los años 2000, diversificando posteriormente sus inversiones hacia la hostelería de lujo. Poseía, además de La Albufera, participaciones en 2 discotecas de moda en La Marina y una galería de arte en la calle Colón. Su figura aparecía regularmente en los eventos sociales más exclusivos de Valencia, siempre acompañado de su esposa Claudia, una exmodelo italiana 20 años menor que él, y ostentando signos de riqueza, relojes exclusivos, trajes a medida de sastres italianos y un Bentley Continental GT con el que solía llegar al restaurante. «Carmen, estas cazuelas tuyas hacen magia», exclamó con una jovialidad forzada. «Mis amigos colombianos querían conocer el corazón de nuestro pequeño imperio». Carmen asintió cortésmente mientras evaluaba a los visitantes. El más alto, de unos 40 años, tenía ese tipo de bronceado que no se consigue en las playas valencianas y un reloj que costaba probablemente más que el sueldo anual de toda su brigada de cocina. El otro, más bajo y delgado, observaba la cocina con ojos calculadores como quien evalúa una propiedad para compra. Miguel Ángel Cárdenas. Se presentó el más alto, extendiendo una mano con manicura perfecta. «Su reputación ha llegado hasta Medellín, chef». La mención de Medellín activó una pequeña alarma en la mente de Carmen. La ciudad colombiana, a pesar de sus esfuerzos de transformación urbana y cultural, seguía siendo tristemente asociada con los carteles de droga que habían dominado el país durante décadas. Era un prejuicio injusto para una metrópoli vibrante y renovada, pero en este contexto específico, con la actitud de los visitantes y el comportamiento de Montesinos, la referencia geográfica adquiría un matiz potencialmente sospechoso. «Carmen Martínez», respondió ella secándose las manos en el delantal antes de corresponder al saludo. «Bienvenidos a mi cocina. Miguel Ángel es nuestro nuevo socio», explicó Montesinos. «Está interesado en expandir La Albufera a Colombia, quizás incluso Miami». Carmen mantuvo una expresión profesional, pero algo en su interior se alertó. En los 3 años que llevaba como jefa de cocina, nunca se había mencionado ningún plan de expansión internacional. Además, La Albufera, aunque exitoso, difícilmente generaba el capital necesario para semejante aventura empresarial. «Será un honor preparar algo especial para ustedes», dijo, volviendo rápidamente al registro profesional que había perfeccionado a lo largo de su carrera. Montesinos y sus invitados abandonaron la cocina, pero la inquietud permaneció con Carmen. Mientras supervisaba la preparación de los platos, su mente rápida conectaba puntos, los albaranes inflados, las frecuentes visitas de inversores que nunca se concretaban en nada visible, las reformas constantes en el local que parecían diseñadas más para mover dinero que para mejorar el establecimiento, las misteriosas ausencias de Montesinos coincidiendo con viajes a Sudamérica. No era la primera vez que tenía sospechas, pero hasta ese momento habían sido vagas, inconexas. Ahora, de repente, un patrón comenzaba a emerger, y la palabra narcotráfico se formó en su mente con claridad perturbadora.
Terminó el servicio como la profesional que era, pero algo fundamental había cambiado. Esa noche, mientras Valencia ardía en fiesta y las tracas atronaban por las calles engalanadas, Carmen tomó una decisión que alteraría el curso de su vida. Averiguaría qué estaba sucediendo realmente en la Albufera y si sus sospechas se confirmaban, haría algo al respecto. El trayecto desde el restaurante hasta su apartamento, en el barrio del Cabanyal, normalmente le tomaba unos 20 minutos en su viejo Seat Ibiza. Esa noche, sin embargo, se desvió hacia la playa de la Malvarrosa. Necesitaba pensar, y el rumor constante de las olas mediterráneas siempre la ayudaba a aclarar sus ideas. Aparcó cerca del paseo marítimo y caminó hasta la orilla. A pesar de ser marzo, la noche era sorprendentemente templada. La luna llena proyectaba un sendero plateado sobre el agua oscura, y a lo lejos, las luces de algún barco pesquero parpadeaban como una estrella caída. Carmen respiró profundamente, dejando que el aire salado llenara sus pulmones y limpiara su mente de las tensiones acumuladas. Estaba exagerando, conectando puntos inexistentes impulsada por novelas policíacas y series de televisión. Después de todo, los negocios de restauración a menudo operaban en efectivo, los proveedores podían ser erráticos y los empresarios como Montesinos cultivaban todo tipo de relaciones internacionales. Pero mientras intentaba racionalizar las señales, otra parte de su cerebro seguía catalogando metódicamente las anomalías, las reuniones a puerta cerrada, las cajas de vino carísimo que entraban pero nunca se servían, las facturas duplicadas, los clientes que reservaban mesas enteras solo para beber agua mineral. Más inquietante aún era el recuerdo de su sobrino Alejandro, el hijo de su hermana mayor, un chico brillante con futuro prometedor como músico. Había caído en la adicción a la cocaína 2 años atrás. Carmen recordaba vívidamente las noches en vela junto a su hermana, las visitas al hospital tras una sobredosis, los ojos antes luminosos del chico, ahora vacíos y desenfocados. Después de meses de lucha, Alejandro estaba ahora en un centro de rehabilitación, luchando por recuperar el control de su vida y de su talento. ¿Y si el restaurante donde trabajaba, el lugar que consideraba su segundo hogar, estaba relacionado con el veneno que había destrozado la vida de su sobrino? La idea era insoportable. Carmen se sentó en la arena, dejando que las últimas brasas de las hogueras falleras iluminaran intermitentemente el horizonte. No era una persona impulsiva. Toda su carrera se había construido sobre la base de decisiones medidas, calculadas, precisas. Pero ahora sentía la necesidad urgente de actuar, de descubrir la verdad, de hacer algo si sus sospechas se confirmaban. Pasó casi 1 hora contemplando el mar antes de regresar a su coche. Al llegar a su apartamento, en lugar de irse directamente a dormir como solía hacer tras los agotadores servicios, encendió su ordenador y comenzó a investigar. Buscó información sobre lavado de dinero en el sector de la restauración, sobre carteles colombianos operando en España, sobre Medellín y sus conexiones internacionales. Para cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de naranja, Carmen ya tenía clara su siguiente jugada. Observaría, documentaría y, si era necesario, actuaría. Carmen Martínez no encajaba en el perfil típico de una investigadora clandestina. Nacida en Cullera, un pueblo costero a 40 kilómetros de Valencia, era hija de un pescador y una cocinera de restaurante humilde. Su infancia transcurrió entre las redes de pesca de su padre y los fogones donde su madre transformaba capturas modestas en platos extraordinarios. La cocina del pequeño apartamento familiar, siempre impregnada del aroma a sofrito y hierbas frescas, fue su primera escuela. A los 7 años ya ayudaba a su madre a preparar fideuás y arroces para el restaurante de playa donde trabajaba. A los 12, podía elaborar por sí sola una paella perfecta, ajustando intuitivamente la cantidad de azafrán según la dulzura del tomate o la intensidad del caldo. Su padre, Antonio, le enseñó a reconocer el pescado más fresco, a entender las mareas y temporadas, a respetar los ciclos naturales que determinaban qué productos debían usarse en cada momento del año. El mar y la cocina eran los 2 pilares de su existencia, entrelazados inextricablemente en su identidad. Del mar heredó la paciencia, la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes,
y una cierta melancolía que se reflejaba en su mirada profunda. De la cocina, la precisión, la creatividad controlada y la comprensión de que incluso el más mínimo detalle podía transformar completamente una experiencia. A los 16 años, tras la muerte prematura de su padre en un accidente marítimo, Carmen dejó los estudios para trabajar como ayudante de cocina, contribuyendo a la economía familiar. Lo que podría haber sido una limitación se convirtió en vocación. Su talento natural, combinado con una ética de trabajo inquebrantable, la llevó a ascender rápidamente en el exigente mundo de la restauración valenciana. El accidente que se llevó a su padre marcó profundamente su carácter. Antonio Martínez había fallecido cuando su pequeña embarcación fue arrollada por un yate, cuyos ocupantes, presuntamente bajo los efectos del alcohol y la cocaína, ni siquiera se detuvieron a prestar auxilio. El caso nunca se resolvió completamente. El propietario del yate, un empresario con conexiones políticas, declaró que la embarcación había sido robada esa noche, y aunque hubo sospechas de encubrimiento, las investigaciones se cerraron sin responsables claros. Esta temprana experiencia con la impunidad de los poderosos sembró en Carmen una sensibilidad especial hacia la injusticia y una desconfianza instintiva hacia las explicaciones demasiado convenientes. Estudió por las noches mientras trabajaba durante el día, obteniendo finalmente titulación profesional en gastronomía. Pasó por las cocinas de varios restaurantes reconocidos, absorbiendo técnicas y conocimientos, construyendo una reputación de perfeccionista rigurosa pero justa. A los 35 años, ya era chef ejecutiva en un establecimiento con estrella Michelin, y 3 años después, Javier Montesinos la contrató para revolucionar la Albufera, un local con potencial pero estancado culinariamente. Su filosofía gastronómica se basaba en lo que ella llamaba memoria amplificada, tomar los sabores tradicionales valencianos, aquellos que evocaban recuerdos colectivos, y elevarlos mediante técnicas contemporáneas sin que perdieran su esencia reconocible. No le interesaba la modernidad por la modernidad, ni los fuegos artificiales culinarios que impresionaban momentáneamente, pero no dejaban huella en el paladar o el corazón. Para Carmen, cocinar era un acto de comunicación, una forma de conectar el pasado con el presente, la tradición con la innovación. Bajo su dirección, la Albufera pasó de ser un restaurante más en el saturado centro histórico valenciano a convertirse en un referente gastronómico, mencionado en guías internacionales y reservado con semanas de antelación. Críticos gastronómicos elogiaban su capacidad para extraer el máximo sabor de ingredientes humildes o reinterpretar clásicos sin perder su alma. Uno de ellos la describió memorablemente como la chef que cocina con el cerebro de un científico y el corazón de una abuela valenciana. Físicamente, Carmen no era especialmente llamativa. Estatura media, complexión delgada pero fuerte, forjada en años de trabajo físico intenso, pelo castaño generalmente recogido en un moño práctico y ojos oscuros penetrantes que poco se perdían. Vestía siempre con sencillez cuando no llevaba el uniforme de chef, prefiriendo la comodidad al estilo, y conducía el mismo Seat Ibiza desde hacía más de una década. Su vida personal había quedado relegada a un segundo plano frente a las exigencias de su profesión. Un matrimonio breve en la veintena había terminado amistosamente cuando su entonces esposo comprendió que siempre sería segundo después de la cocina. Mantenía relaciones cercanas con un pequeño círculo de amigos, principalmente otros chefs y profesionales de la restauración que entendían las particularidades de su estilo de vida. La excepción a este distanciamiento emocional era su familia, su madre Dolores, ya mayor pero aún vital, a quien visitaba religiosamente cada domingo, su hermana mayor Elena, profesora de instituto en Cullera, y sobre todo su sobrino Alejandro, a quien había considerado casi como un hijo propio. Ver cómo la adicción transformaba a aquel chico brillante y sensible en una sombra de sí mismo había sido una de las experiencias más dolorosas de su vida, comparable solo a la pérdida de su padre. Lo que pocos conocían de Carmen era su agudo sentido de la justicia, heredado de un padre que se había enfrentado a los grandes arrastreros que esquilmaban el Mediterráneo, y una memoria visual prodigiosa que le permitía recordar con precisión detalles que otros pasarían por alto. Estas cualidades, que la habían convertido en una chef excepcional,
pronto serían redirigidas hacia un propósito muy diferente. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de onde você está falando e que horas são aí. E se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos e sem censura dos maiores casos criminais da Espanha, considere virar membro e não se esqueça de se inscrever no canal. Los días siguientes a la visita de los inversores colombianos, Carmen comenzó a prestar especial atención a todo lo que sucedía en el restaurante más allá de los fogones. Normalmente, su concentración estaba exclusivamente en la cocina. Ahora comenzó a ampliar su foco, observando patrones y anomalías que antes habría ignorado como irrelevantes para su función. Su primera aproximación fue metódica, casi científica. Empezó llevando un diario detallado de las operaciones diarias del restaurante, no solo desde la perspectiva gastronómica, que ya documentaba habitualmente, sino incluyendo ahora aspectos financieros y administrativos. ¿Qué se compraba? ¿A qué precio? ¿Quién lo entregaba? ¿Cuánto se vendía realmente? Pronto surgieron las primeras discrepancias evidentes. El control de inventario de vinos era particularmente revelador. Carmen notó que regularmente se registraban compras de botellas exclusivas de Vega Sicilia Único, Chateau Petrus o Domaine de la Romanée Conti, valoradas en miles de euros cada una, pero estas raramente aparecían en las comandas de los clientes. Cuando preguntó casualmente a Sergio, el sumiller, éste respondió evasivamente que el señor Montesinos las reserva para invitados especiales o que se guardan como inversión en la bodega privada. Notó que ciertos clientes nunca pedían recomendaciones del chef, apenas probaban la comida y, sin embargo, dejaban propinas exorbitantes, que había reservas regulares a nombre de empresas que nunca enviaban comensales reales, pero cuyas mesas se mantenían ocupadas con platos que nadie consumía. Que algunas noches, después del cierre, Montesinos utilizaba el reservado para reuniones donde no se servía comida, solo bebidas alcohólicas de alta gama que luego se registraban como pérdidas de inventario. Con discreción, Carmen comenzó a tomar fotografías con su móvil personal, albaranes sospechosos, reservas fantasma, facturas con cifras infladas. Creó un sistema de codificación en su libreta de recetas para registrar fechas, nombres y cantidades sin levantar sospechas. Cada anotación aparentemente sobre fermentaciones, temperaturas de cocción o tiempos de reposo contenía en realidad información sobre transacciones irregulares. Extendió su vigilancia más allá de los límites del restaurante. Llegaba más temprano y se quedaba después del cierre, modificando su rutina para poder observar quién entraba y salía del local fuera del horario comercial. Modificó su ruta al volver a casa para pasar ocasionalmente frente a las otras propiedades de Montesinos, las discotecas Luxe y Nébula en la Marina y la Galería Arte Nuevo en la calle Colón. Gradualmente, su apartamento en el barrio marinero del Cabanyal se convirtió en un centro de operaciones improvisado. En una habitación que había usado como almacén, instaló un gran tablero de corcho donde comenzó a mapear sus descubrimientos, conectando personas, propiedades, fechas y cantidades con hilos de colores, como había visto en las películas policíacas que tanto disfrutaba en sus escasas horas libres. Para no levantar sospechas, mantenía su comportamiento habitual en el restaurante. Seguía creando nuevos platos, dirigiendo su equipo con la misma exigencia de siempre, interactuando normalmente con Montesinos y el personal administrativo. Esta dualidad resultaba agotadora. Durante el día, la chef impecable, concentrada exclusivamente en la excelencia culinaria. Por la noche, la investigadora amateur, analizando datos, buscando patrones, documentando irregularidades. Un mes después de iniciar su vigilancia silenciosa, Carmen obtuvo su primera confirmación tangible. Había ajustado su horario para llegar al restaurante antes que nadie, con la excusa de preparar nuevas recetas. Una mañana, mientras probaba una reinterpretación de fideuá en la cocina desierta, escuchó voces provenientes del despacho de Montesinos, cuya puerta comunicaba directamente con la cocina a través de un pequeño pasillo de servicio. Normalmente respetaría la privacidad de su jefe, pero las sospechas acumuladas y el tono urgente de la conversación la llevaron a acercarse silenciosamente a la puerta entreabierta. 50 kilos más la próxima semana,
y necesitamos limpiar al menos 300.000 antes del fin de mes, decía Montesinos con una tensión evidente en la voz. Los colombianos están presionando para aumentar el flujo. Los proveedores fantasma ya están al límite, respondió otra voz, que Carmen reconoció como la de Eduardo Vidal, el contable del restaurante. Hacienda empezará a hacer preguntas si seguimos inflando facturas a este ritmo. Necesitamos diversificar. Eduardo era un hombre delgado, casi escuálido, de unos 50 años, siempre vestido con trajes oscuros ligeramente brillantes por el uso. Su expresión perpetuamente preocupada y su manía de limpiarse constantemente las gafas con un pañuelo lo hacían parecer más un personaje de novela dickensiana que un contable moderno. Carmen apenas había intercambiado con él más allá de las consultas ocasionales sobre presupuestos para ingredientes especiales. Pues encuentra la manera, espetó Montesinos. Abre otro restaurante si hace falta, o una cadena de heladerías, me da igual. El producto sigue llegando y hay que moverlo. Carmen se retiró silenciosamente, procesando lo escuchado. Producto, limpiar, flujo. La jerga era apenas velada. Ya no había duda. La albufera estaba siendo utilizado para lavar dinero procedente del narcotráfico, probablemente cocaína colombiana. Su primer impulso fue renunciar inmediatamente. No quería verse implicada en una operación criminal, ni siquiera tangencialmente. Pero algo la detuvo. La comprensión de que su posición única le daba acceso a información que podría ser crucial para desmantelar una red criminal importante. Si ella se marchaba, simplemente contratarían a otro chef. La operación continuaría y quizás la oportunidad de exposición se perdería. Además, había algo personal que la impulsaba a actuar, la situación de su sobrino Alejandro. Cada vez que pensaba en retirarse, recordaba su visita al centro de rehabilitación el mes anterior, la fragilidad del chico, sus manos temblorosas intentando sostener una taza de café, sus ojos que alternaban entre la vergüenza y una determinación vulnerable. Recordaba las palabras del terapeuta. Por cada joven que consigue tratamiento, hay 10 atrapados en el círculo de adicción y destrucción. La decisión cristalizó en su mente con la misma claridad con que decidía si un plato necesitaba más sal o una cocción más prolongada. Documentaría todo lo que pudiera sobre la operación y encontraría la forma de entregarlo a las autoridades sin comprometerse. Carmen no era ingenua. Sabía que estaba adentrándose en aguas peligrosas. El narcotráfico no era un juego, y las personas involucradas no dudarían en silenciar a quien amenazara sus operaciones. Necesitaba ser extremadamente cautelosa, mantener su fachada profesional intacta y asegurarse de recopilar pruebas irrefutables antes de dar cualquier paso definitivo. Durante los siguientes 6 meses, Carmen desarrolló una doble vida perfectamente compartimentada. Por un lado, continuaba siendo la chef exigente y creativa que había llevado la albufera a nuevas alturas gastronómicas. Por otro, se había convertido en una investigadora metódica que documentaba cada indicio de actividades ilícitas. Su rutina se ajustó sutilmente para maximizar su capacidad de observación y recopilación de información. Llegaba al restaurante antes que nadie, aprovechando la soledad matutina para fotografiar documentos y explorar áreas normalmente restringidas. Durante el servicio, mantenía un ojo atento a los clientes sospechosos, memorizando rostros y conversaciones captadas al servir los platos, y ocasionalmente se quedaba después del cierre, con la excusa de preparar elaboraciones que requerían procesos prolongados, realmente para observar las reuniones nocturnas que Montesinos mantenía en el reservado. Sus métodos se volvieron más sofisticados con el tiempo. Compró un pequeño dispositivo de grabación que ocultaba en el bolsillo de su chaqueta de chef, activándolo estratégicamente durante conversaciones potencialmente reveladoras. Aprendió técnicas básicas de fotografía con poca luz para documentar encuentros nocturnos desde la distancia. Incluso modificó el sistema de ventilación que conectaba la cocina con el reservado para poder escuchar parcialmente las conversaciones que allí se desarrollaban. También amplió sus conocimientos sobre los aspectos técnicos del lavado de dinero y el narcotráfico. Estudiaba por las noches, leyendo artículos especializados, informes policiales publicados y documentales sobre carteles colombianos. Aprendió sobre estructuras organizativas,
métodos de blanqueo, técnicas de evasión fiscal. Cada nuevo conocimiento le permitía identificar más señales, comprender mejor las operaciones que estaba observando. Carmen descubrió que la operación era más sofisticada y extensa de lo que había imaginado inicialmente. La Albufera era solo uno de varios negocios utilizados para blanquear dinero del narcotráfico. Había identificado al menos 3 restaurantes más, 2 discotecas de moda y una galería de arte en Valencia, que parecían conectados a la misma red. Todos presentaban patrones similares: alta rotación de efectivo, eventos privados frecuentes con clientes que no consumían, proveedores con facturas infladas y visitas regulares de los mismos inversores colombianos. El entramado tenía también una vertiente inmobiliaria. Carmen escuchó conversaciones sobre compras de propiedades a través de testaferros, reformas innecesarias en locales comerciales y un proyecto de complejo turístico en la costa de Cullera que parecía diseñado principalmente como vehículo para justificar grandes movimientos de capital. Lo más inquietante eran las conexiones políticas. En varias ocasiones, Carmen sirvió personalmente a concejales del Ayuntamiento valenciano que cenaban gratuitamente con Montesinos y sus socios. Un teniente de alcalde era visitante regular del reservado en horarios posteriores al cierre oficial, y en una ocasión, incluso un diputado autonómico participó en una de las reuniones nocturnas hablando abiertamente sobre agilizar permisos para nuevas aperturas de negocios. Carmen documentaba todo meticulosamente. Su apartamento, un modesto piso en el barrio del Cabanyal, se había convertido en un archivo clandestino. Guardaba copias de documentos comprometedores en carpetas codificadas por colores. Mantenía un registro cronológico de todas las reuniones sospechosas y había creado un mapa detallando las conexiones entre diferentes personas y negocios involucrados. Por seguridad, también enviaba periódicamente copias cifradas a una cuenta de correo electrónico creada específicamente para este propósito y a una nube digital con acceso protegido. A medida que profundizaba en su investigación, Carmen comenzó a identificar la estructura jerárquica de la organización. En la cúspide parecía estar Miguel Ángel Cárdenas, aunque rara vez aparecía en Valencia más de una vez al mes. Por fragmentos de conversaciones captadas durante sus visitas, Carmen dedujo que representaba los intereses de un cartel colombiano más amplio, probablemente basado en Medellín. Javier Montesinos actuaba como el enlace local principal, el rostro público y respetable de la operación. Su posición en la sociedad valenciana, sus contactos políticos y empresariales y su red de negocios aparentemente legítimos lo convertían en el testaferro perfecto. Carmen notó que, a pesar de su aparente control, Montesinos mostraba un respeto casi temeroso hacia Cárdenas, sugiriendo una clara jerarquía. Eduardo Vidal, el contable, era una pieza clave en la operación de blanqueo. Su comprensión de los vericuetos financieros y fiscales permitía mover grandes cantidades de dinero, minimizando riesgos legales. En varias ocasiones, Carmen lo había visto trabajar hasta altas horas de la madrugada en el despacho de Montesinos, manipulando libros contables y creando complejas estructuras de facturas y pagos. Había también un círculo de facilitadores, el gerente de la galería de arte, que organizaba exposiciones de artistas inexistentes con ventas millonarias, los directores de las discotecas, que registraban consumiciones exorbitantes de clientes fantasma, varios proveedores ficticios que emitían facturas por productos nunca entregados, e incluso un notario que aparecía recurrentemente en las reuniones nocturnas, presumiblemente para dar cobertura legal a transacciones dudosas. Los políticos implicados formaban una capa de protección institucional. Carmen había identificado a 3 concejales del ayuntamiento, un alto funcionario de urbanismo y al menos un diputado autonómico que parecían recibir beneficios regulares a cambio de agilizar trámites, resolver problemas o simplemente mirar hacia otro lado. Finalmente, existía un elemento de seguridad física que inquietaba especialmente a Carmen. 2 hombres corpulentos, a quienes el personal llamaba eufemísticamente los primos, acompañaban frecuentemente a Montesinos en sus visitas nocturnas al restaurante. Nunca participaban en las conversaciones, manteniéndose siempre en un segundo plano,
pero su presencia imponente transmitía un mensaje claro. En una ocasión, Carmen había presenciado cómo uno de ellos escoltaba fuera del local a un proveedor que había protestado demasiado vehementemente por un pago retrasado. El hombre nunca regresó, y sus facturas fueron pagadas sin más discusión. A pesar de su cuidado, hubo momentos en que temió haber sido descubierta. Un día, sorprendió a Eduardo, el contable, observándola mientras fotografiaba disimuladamente un albarán sospechoso. En otra ocasión, Montesinos comentó casualmente lo curiosa que se había vuelto últimamente, preguntándole si estaba considerando abrir su propio restaurante. Y una noche, al regresar a casa, tuvo la inequívoca sensación de que alguien había entrado en su apartamento, aunque nada parecía haber sido robado o movido. Estos incidentes le recordaban constantemente el peligro de su situación. Carmen implementó medidas adicionales de seguridad. Cambió las cerraduras de su apartamento, comenzó a variar sus rutas al ir y venir del trabajo y compró un teléfono secundario exclusivamente para su investigación, manteniéndolo oculto en un compartimento secreto que había improvisado en la estructura de su cama. También estableció un protocolo de emergencia con su hermana Elena. Si no se comunicaba en un periodo de 24 horas, Elena debía contactar a un amigo abogado y entregarle un sobre sellado que Carmen había dejado en su custodia. El sobre contenía instrucciones detalladas sobre dónde encontrar todas las pruebas recopiladas y a quién contactar para hacerlas llegar a las autoridades adecuadas. El peso del secreto y el peligro constante pasaban factura en su bienestar físico y emocional. Carmen, siempre delgada, perdió varios kilos. Desarrolló problemas de sueño, despertándose frecuentemente en mitad de la noche ante cualquier ruido. Su carácter, normalmente sereno aunque exigente, se volvió más irritable, especialmente con su equipo de cocina, que no comprendía estos cambios en su jefa habitualmente equilibrada. Una noche, tras un servicio particularmente estresante, Martín, su segundo de cocina, la confrontó en el vestuario vacío. «Carmen, ¿qué te está pasando? Llevas meses extraña, desconcentrada. Hoy casi enviamos el arroz con conejo sin la picada de almendras. Tú nunca cometerías un error así». Carmen miró a su leal compañero, tentada por un momento de compartir su carga, de buscar un aliado en su solitaria misión. Pero el pensamiento de ponerlo en peligro la detuvo. «Estoy experimentando con nuevas recetas que me tienen absorbida», mintió, evitando su mirada. «Y tengo algunos problemas familiares, nada de lo que preocuparse. Si necesitas tomarte unos días, puedo cubrir la cocina. No soy tú, pero mantendré el barco a flote». Carmen sonrió débilmente, agradecida por la lealtad de Martín, pero consciente de que no podía permitirse abandonar su vigilancia, ni siquiera brevemente. «Gracias, pero estoy bien. Prometo estar más concentrada mañana». El punto de inflexión llegó en febrero de 2017, 9 meses después de iniciar su investigación. Carmen había acumulado una cantidad sustancial de pruebas, pero aún dudaba sobre cómo proceder. ¿A quién podía confiar información tan delicada que implicaba a figuras políticas locales? ¿Cómo podía protegerse a sí misma una vez que la evidencia fuera presentada? La respuesta llegó de forma inesperada, a través de su sobrina Elena, estudiante de periodismo en la Universidad de Valencia. Durante una comida familiar, Elena mencionó con entusiasmo un trabajo que estaba realizando sobre periodismo de investigación con un profesor que anteriormente había trabajado en El País destapando casos de corrupción. «Se llama Joaquín Soler», explicó Elena, sus ojos brillando con la admiración típica de una estudiante hacia un mentor inspirador. «Es impresionante, tía. Ha investigado tramas de corrupción urbanística, tráfico de influencias. Incluso recibió amenazas de muerte por un reportaje sobre conexiones entre políticos y narcotraficantes en la costa levantina en los 90. Carmen escuchó con interés creciente, haciendo preguntas aparentemente casuales sobre la metodología del profesor, su reputación y credibilidad. Al final de la comida había tomado su decisión. Joaquín Soler sería su contacto, el puente entre su investigación clandestina y las autoridades competentes. Consiguió una cita con él, presentándose simplemente como una chef interesada en escribir un libro sobre la gastronomía valenciana
que necesitaba consejos sobre investigación y documentación. La reunión tuvo lugar en una cafetería universitaria, un entorno neutral donde nadie prestaría atención especial a una mujer de mediana edad conversando con un profesor. Soler resultó ser un hombre alto y desgarbado, con una barba canosa mal recortada y gafas de pasta que acentuaban su aire intelectual. Vestía con el descuido típico del académico, absorbido por preocupaciones más elevadas que su apariencia. Pantalones arrugados, una chaqueta de tweed con parches en los codos y una bufanda anudada con estudiado desorden. Sin embargo, sus ojos, vivaces y penetrantes, revelaban una inteligencia aguda y una capacidad de observación excepcional. Tras 20 minutos de conversación genuina sobre gastronomía valenciana, Carmen bajó la voz y cambió completamente de tema. En realidad, profesor Soler, no estoy aquí para hablar de un libro de cocina. Soler, un hombre de 60 años con ojos vivaces que parecían haberlo visto todo, simplemente asintió, expectante. Tengo información sobre una operación de lavado de dinero del narcotráfico que utiliza varios restaurantes en Valencia, incluido el mío. Implica a políticos locales, empresarios respetados y conexiones con carteles colombianos. Si Soler estaba sorprendido, no lo demostró. Mantuvo una expresión neutra mientras Carmen le explicaba brevemente el alcance de su investigación y las pruebas que había recopilado. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Hay canales oficiales para este tipo de denuncias. Porque hay funcionarios públicos implicados y no sé hasta dónde llegan las conexiones, respondió Carmen. Necesito a alguien que sepa navegar estas aguas, que pueda evaluar la información y canalizarla adecuadamente. Y mi sobrina dice que usted tiene integridad. Soler la observó largamente, evaluándola. ¿Es consciente del riesgo que corre? Carmen asintió. Por eso estoy aquí. Necesito ayuda para hacer esto correctamente y protegerme en el proceso. Aquella conversación marcó el inicio de una colaboración que duraría varios meses. Soler se convirtió en su asesor, ayudándola a organizar la información de forma más efectiva, sugiriendo aspectos adicionales a documentar y preparando la estrategia para presentar el caso a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, UDICO, de la Policía Nacional. Bajo su guía, Carmen refinó su operación. Compró una cámara oculta en un botón que utilizaba durante los servicios especiales, grabando conversaciones y transacciones sospechosas. Mejoró su sistema de documentación, asegurándose de establecer conexiones claras entre los diferentes elementos de la trama. Incluso consiguió, en un acto de particular audacia, copiar parcialmente el disco duro del ordenador de Montesinos durante una ocasión en que éste la dejó sola en su despacho mientras atendía una llamada urgente. El profesor también le proporcionó contexto histórico y estructural que le permitió comprender mejor la operación que estaba documentando. Le explicó cómo los carteles colombianos habían evolucionado desde la época de Pablo Escobar, adoptando estructuras más descentralizadas y discretas, pero no menos efectivas. Cómo la costa mediterránea española se había convertido en un punto estratégico para la entrada de cocaína en Europa. Cómo el sector inmobiliario y turístico ofrecía oportunidades ideales para el blanqueo de capitales. Lo que estás describiendo, le dijo en una de sus reuniones, parece ser parte de lo que llamamos tercera generación de blanqueo. Ya no son maletines de dinero ni compras ostentosas. Es un sistema financiero paralelo, sofisticado, que utiliza empresas legítimas como fachada y se integra perfectamente en la economía formal, más difícil de detectar, pero también más vulnerable si se consiguen las pruebas adecuadas. Carmen absorbía cada explicación, cada consejo, incorporándolos a su investigación en curso. Comenzó a comprender que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg, una pequeña parte de una operación mucho más extensa que probablemente se ramificaba por toda la costa levantina y conectaba con redes internacionales. El riesgo aumentaba proporcionalmente a la cantidad de pruebas que acumulaba. En abril de 2017, Carmen tuvo la certeza de que estaba siendo seguida. Notó un mismo vehículo, un Seat León gris oscuro, apostado cerca de su apartamento en varias ocasiones. Un hombre que no reconocía comenzó a aparecer regularmente en el restaurante, siempre solo, siempre pidiendo platos sencillos,
y observándola con demasiada atención. Un día, al salir del supermercado, se encontró con las 4 ruedas de su coche pinchadas. Podría haber sido vandalismo aleatorio, pero el mensaje escrito con rotulador en su parabrisas no dejaba lugar a dudas. La curiosidad mató al gato. Carmen fotografió el mensaje antes de limpiarlo, añadiéndolo a su creciente archivo de pruebas, pero no pudo evitar el escalofrío que recorrió su espalda. «Están sospechando algo», le comunicó a Soler en uno de sus encuentros, ahora realizados en localizaciones siempre diferentes y concertados mediante un sistema de códigos establecido previamente. «Entonces tenemos que acelerar», respondió él. «Mi contacto en la UDICO está listo para recibirnos, pero necesita garantías de que la información es lo suficientemente sólida para justificar una operación de esta envergadura». «Tengo algo que podría ser definitivo», dijo Carmen. «He conseguido grabar a Montesinos y a Miguel Ángel Cárdenas, el colombiano, discutiendo explícitamente fechas de entrega de mercancía y métodos de limpieza. Incluso mencionan nombres de políticos que están en nómina». La grabación había sido obtenida la noche anterior, durante un evento privado en que Carmen había insistido en servir personalmente cada plato, argumentando que la importancia de los comensales requería la atención directa de la chef. Su cámara botón había capturado no solo conversaciones incriminatorias, sino también imágenes de lo que parecían ser documentos con rutas de distribución extendidos brevemente sobre la mesa entre platos. «Perfecto», asintió Soler. «Nos reuniremos con el inspector Domenech este fin de semana. Mientras tanto, extreme las precauciones. Si realmente sospechan de usted, el peligro es muy real». Carmen asintió, consciente de que había cruzado un punto sin retorno. Esa noche, al regresar a su apartamento, implementó medidas adicionales de seguridad. Envió copias de toda su investigación a 2 ubicaciones diferentes, una memoria USB escondida en casa de su hermana, dentro de un tarro de arroz, y otra en una consigna de la estación de trenes bajo un nombre falso. También preparó una pequeña maleta con lo esencial, lista para una salida de emergencia si fuera necesario. La reunión con el inspector Félix Domenech, de la UDICO, tuvo lugar en una casa de campo a las afueras de Valencia, propiedad de un familiar de confianza de Soler. Durante 4 horas, Carmen expuso metódicamente toda su investigación, respondiendo con precisión a las preguntas técnicas y tácticas del inspector. Domenech, un hombre austero de unos 50 años con el pragmatismo de quien lleva décadas viendo la cara más oscura de la sociedad, revisó cada documento, cada grabación, cada fotografía con minuciosidad profesional. Al finalizar, su veredicto fue claro. «Esto es el trabajo de inteligencia más completo que he visto realizado por un civil», admitió. «Es suficiente para iniciar una operación formal, pero tenemos un problema. Su seguridad está comprometida. Si Montesinos y sus socios sospechan de usted, no es seguro que regrese al restaurante». «No puedo simplemente desaparecer», argumentó Carmen. «Levantaría sospechas inmediatas. Además, aún puedo proporcionar información desde dentro». «Es demasiado peligroso», intervino Soler. «Estas personas no juegan. Si confirman sus sospechas, las consecuencias serían graves». Tras una larga discusión, llegaron a un compromiso. Carmen volvería al restaurante por un breve periodo, el tiempo suficiente para que la UDICO preparara una operación coordinada. Se estableció un sistema de comunicación segura y se definieron protocolos de emergencia. Si en algún momento sentía que su cobertura estaba irremediablemente comprometida, tenía instrucciones de activar una alerta y dirigirse inmediatamente a un piso franco preparado para tal contingencia. Los siguientes 10 días fueron los más tensos en la vida de Carmen. Continuó con su rutina en la albufera, manteniendo la fachada de chef dedicada exclusivamente a su cocina, mientras observaba señales cada vez más claras de que algo no iba bien. Montesinos había reducido drásticamente sus conversaciones con ella, limitándose a lo estrictamente profesional. Eduardo, el contable, había retirado repentinamente todos los documentos financieros de los archivos accesibles. Y el hombre del Seat León gris ahora ni siquiera se molestaba en disimular cuando la seguía. El ambiente en el restaurante se había vuelto opresivo. Carmen notaba miradas furtivas del personal, conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba en una habitación. Incluso Martín,
Su leal segundo de cocina parecía distante, como si hubiera percibido que algo extraño ocurría y prefiriera mantenerse al margen. Una noche, mientras preparaba un arroz meloso con bogavante para un evento privado, Carmen escuchó fragmentos de una conversación entre Montesinos y uno de sus habituales acompañantes, un hombre corpulento que rara vez hablaba pero cuya presencia siempre generaba tensión. «Tiene que ser esta semana. Demasiadas filtraciones últimamente. ¿Estás seguro que es ella? ¿Quién más podría ser? Siempre husmeando, siempre haciendo preguntas. Encárgate antes del viernes». Carmen mantuvo la compostura, continuando con la preparación del arroz como si no hubiera escuchado nada, pero internamente sabía que su tiempo se había agotado. Esa misma noche, activó el protocolo de emergencia acordado con Domenech. Envió un mensaje aparentemente inocuo a un número específico. El arroz estaba pasado, mejor cenamos mañana. Y se preparó para abandonar su apartamento al amanecer. No llegaría a hacerlo. A las 4:27 de la madrugada, el timbre de su puerta sonó con insistencia. Al mirar por la mirilla, vio a Domenech acompañado de 2 agentes uniformados. «Tenemos que sacarla de aquí ahora mismo», dijo el inspector, apenas Carmen abrió la puerta. «Hemos interceptado comunicaciones. Han contratado a alguien para ocuparse de usted mañana». En menos de 10 minutos, Carmen había recogido la maleta preparada previamente y abandonaba su apartamento escoltada por los agentes. Fue trasladada a un piso franco en las afueras de Valencia, donde permanecería bajo protección policial durante las semanas siguientes. La Operación Paella, nombre en clave elegido por Domenech con cierta ironía culinaria, se puso en marcha la mañana siguiente. Más de 100 agentes de la UDEICO, con apoyo de unidades especializadas en narcotráfico, realizaron redadas simultáneas en 14 ubicaciones diferentes. La Albufera y otros 3 restaurantes vinculados a la trama, 2 discotecas, la Galería de Arte, varias propiedades residenciales de los implicados y las oficinas de 2 empresas que servían como pantalla para las operaciones financieras. Las detenciones incluyeron a 23 personas, entre ellas Javier Montesinos, Miguel Ángel Cárdenas, Eduardo Vidal, 2 concejales del Ayuntamiento de Valencia y varios empresarios locales aparentemente respetables. La incautación de material probatorio fue masiva, documentación contable paralela, más de 2 millones de euros en efectivo, 150 kilos de cocaína ocultos en un almacén aparentemente destinado a productos gourmet importados, y múltiples dispositivos electrónicos con información crucial sobre las operaciones internacionales del grupo. La noticia estalló en los medios nacionales. Desarticulada red de narcotráfico que operaba desde restaurantes de lujo en Valencia, titularon los principales diarios. Las imágenes de Montesinos y sus cómplices esposados, escoltados por agentes de la Policía Nacional, ocuparon las portadas. El caso generó particular conmoción por la implicación de figuras políticas locales y el sofisticado entramado de negocios aparentemente legítimos utilizados para el blanqueo. Durante las primeras semanas, la identidad de Carmen se mantuvo en el anonimato por razones de seguridad. En los medios se hablaba únicamente de una fuente confidencial que proporcionó información crucial desde dentro de la organización. Pero a medida que el caso avanzaba hacia el proceso judicial y se implementaban medidas de protección más robustas, Carmen tomó la difícil decisión de dar un paso adelante y testificar públicamente. «Si me mantengo en las sombras, ellos ganan», le explicó a Domenech cuando le comunicó su decisión. «Quiero que la gente vea que se puede hacer lo correcto, incluso cuando parece imposible o peligroso». «Es una decisión valiente», respondió el inspector, «pero aumentará exponencialmente los riesgos. Los contactos internacionales de Cárdenas no están todos detenidos. Hay intereses poderosos que se verán amenazados por su testimonio». «Lo sé, pero si otros ven que es posible enfrentarse a estas personas y sobrevivir, quizás más ciudadanos se atrevan a denunciar lo que ven. No podemos permitir que el miedo nos paralice». Domenech asintió con respeto. «Implementaremos el máximo nivel de protección. Cambiaremos su identidad después del juicio. La reubicaremos en otra provincia. Será casi como comenzar una nueva vida». «Ya comencé una nueva vida el día que decidí no mirar hacia otro lado», respondió Carmen
con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Su primera aparición pública como testigo protegido, con medidas de seguridad excepcionales, causó sensación. La imagen de esta mujer menuda pero de mirada determinada, conocida hasta entonces solo por sus creaciones gastronómicas, ahora enfrentando a una red criminal internacional, capturó la imaginación colectiva. Los medios la apodaron inmediatamente la cocinera de Valencia, título que pronto trascendería el caso específico para convertirse en símbolo de resistencia ciudadana contra el crimen organizado. El juicio, que comenzó en marzo de 2018, se extendió durante más de 7 meses. Carmen testificó durante 5 días consecutivos, describiendo con precisión profesional cada detalle de la operación criminal que había documentado, respondiendo con calma a los intensos contrainterrogatorios de la defensa que intentaba desacreditarla, y manteniendo su dignidad incluso cuando los abogados de Montesinos insinuaron que su motivación era una venganza personal por un supuesto rechazo romántico. Uno de los momentos más tensos del juicio ocurrió cuando el abogado defensor de Montesinos, un conocido penalista especializado en casos de narcotráfico, intentó minar la credibilidad de Carmen atacando sus métodos de investigación. ¿Reconoce usted, señora Martínez, que accedió ilegalmente a documentos privados, que grabó conversaciones sin consentimiento, que en esencia llevó a cabo actividades que podrían considerarse delictivas? Carmen mantuvo la compostura y respondió con firmeza: reconozco que actué en la única forma posible para documentar actividades criminales que estaban causando un daño incalculable a la sociedad. No tenía acceso a órdenes judiciales ni a técnicas policiales. Usé las herramientas que tenía a mi disposición, siempre con el objetivo de que se hiciera justicia. Si eso me convierte en culpable de algo, aceptaré las consecuencias. El juez, después de una objeción de la Fiscalía, determinó que las pruebas eran admisibles bajo la doctrina de descubrimiento inevitable, considerando que la información habría sido eventualmente descubierta por medios legales, dada su naturaleza. El testimonio de Carmen fue corroborado por evidencia forense, registros financieros y las declaraciones de varios acusados menores que aceptaron colaborar a cambio de reducciones en sus penas. Eduardo Vidal, el contable, fue especialmente cooperativo, proporcionando detalles exhaustivos sobre los mecanismos financieros utilizados para el blanqueo. Su testimonio, combinado con la abrumadora evidencia material recopilada tanto por ella como por la investigación policial subsiguiente, resultó devastador para los acusados. En diciembre de 2018, el tribunal emitió sentencias que sumaban más de 150 años de prisión para los 23 implicados. Montesinos recibió 15 años por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. Cárdenas fue condenado a 21 años como uno de los principales coordinadores del tráfico de estupefacientes. Los políticos implicados recibieron condenas entre 8 y 12 años por tráfico de influencias, cohecho y colaboración con organización criminal. Además de las penas de prisión, se ordenó el decomiso de bienes por valor de más de 30 millones de euros, incluyendo propiedades inmobiliarias, vehículos de lujo, cuentas bancarias y, por supuesto, los negocios utilizados para el lavado de dinero. Para Carmen, el final del juicio marcó el inicio de un nuevo capítulo. No podía regresar a su antigua vida. Su rostro era ahora reconocible, y aunque los principales responsables estaban tras las rejas, las ramificaciones internacionales de la red significaban que el riesgo persistía. Con el apoyo del Programa de Protección de Testigos, asumió una nueva identidad y se trasladó a una localidad del norte de España, donde eventualmente abriría un pequeño restaurante mucho más modesto que la Albufera, pero donde podría ejercer su pasión culinaria con tranquilidad. El impacto del caso trascendió lo judicial. La exposición del entramado de corrupción política vinculado al narcotráfico desencadenó una investigación más amplia sobre prácticas similares en otras regiones de España. Se implementaron protocolos mejorados para detectar operaciones de blanqueo a través de negocios de alta rotación de efectivo. Y quizás más significativamente, el caso inspiró a otros ciudadanos a denunciar actividades sospechosas en sus entornos laborales, generando una nueva cultura de vigilancia cívica
frente al crimen organizado. Joaquín Soler, el profesor que había servido de puente entre Carmen y las autoridades, publicó eventualmente un libro detallando el caso, con la autorización de Carmen y las autoridades judiciales, una vez que los aspectos sensibles de seguridad fueron abordados. Titulado La cocinera que sirvió justicia, se convirtió en referencia para estudiantes de periodismo y criminología, y posteriormente en la base para una miniserie de televisión. Carmen nunca buscó protagonismo ni reconocimiento público. Cuando ocasionalmente algún cliente en su nuevo restaurante la reconocía, a pesar de su cambio de apariencia y nombre, simplemente sonreía y cambiaba de tema. Para ella, el verdadero logro no estaba en la notoriedad, sino en la satisfacción personal de haber actuado según sus principios, de haber utilizado su posición única para combatir un mal que afectaba a tantas personas, incluido su sobrino Alejandro, quien eventualmente completaría su rehabilitación y retomaría su carrera musical. En una entrevista anónima concedida años después para un documental sobre el caso, Carmen reflexionó sobre su experiencia. A veces, la justicia se cocina a fuego lento, con paciencia y precisión, como un buen arroz. No puedes apresurarlo, no puedes saltarte pasos. Requiere atención a los detalles, intuición sobre cuándo ajustar el fuego y la voluntad de mantener el rumbo aunque el calor se vuelva insoportable. Hoy la cocinera de Valencia forma parte de la mitología moderna española, un recordatorio de que las personas ordinarias, en posiciones aparentemente insignificantes, pueden convertirse en instrumentos extraordinarios de justicia cuando combinan observación atenta, determinación inquebrantable y coraje moral. Su historia se estudia en academias policiales como ejemplo de colaboración ciudadana efectiva y en escuelas de gastronomía como un recordatorio de que la ética profesional trasciende los fogones. Carmen, bajo su nueva identidad, continúa creando platos excepcionales en su discreto restaurante norteño, donde los clientes habituales la conocen simplemente como la chef. Pocos imaginan que esas manos que ahora preparan delicados platos de marisco, una vez recopilaron las pruebas que desmantelaron una de las mayores operaciones de narcotráfico de la costa mediterránea española. Cada año, en el aniversario de las detenciones, recibe una pequeña cesta de productos gourmet valencianos. No hay remitente, pero ella sabe que viene del inspector Domènech, un recordatorio silencioso de que su valor cambió muchas vidas. Junto a los productos tradicionales, siempre hay un pequeño tarro de azafrán, el ingrediente que en cantidad precisa transforma un buen arroz en una obra maestra. Y aunque la vida de Carmen cambió irrevocablemente, aunque tuvo que renunciar a su nombre, a su hogar y a la cercanía de su familia, jamás ha expresado arrepentimiento por su decisión. Como suele decir a los pocos que conocen su historia completa, en la cocina y en la vida hay momentos en que tienes que arriesgarlo todo por el sabor correcto. Si esta historia te ha impactado, recuerda que la lucha contra el narcotráfico y la corrupción es responsabilidad de todos. Mantente alerta a señales sospechosas en tu entorno. Apoya a las organizaciones que trabajan en prevención de adicciones y recuerda que a veces el acto más valiente es simplemente negarse a mirar hacia otro lado. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias de personas comunes que, enfrentadas a circunstancias extraordinarias, eligieron el difícil camino de la integridad y cambiaron para siempre el mundo que les rodeaba.